Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este video hablaremos acerca de Donald Trump, y es que acaba de decir algo y acaba de confirmarse algo que ya sabíamos, pero que las autoridades mexicanas seguían negando. Así es, señoras y señores, pero hablaremos de eso al final de este video, así que tienes que quedarte en todo el video para que estés enterado de lo que pasa con Donald Trump. Pero bueno, en la primera noticia del día de hoy es que Estados Unidos inicia el retorno de los migrantes a la frontera. Ejemplo claro de eso es Ciudad Juárez. Así es, señoras y señores, el gobierno de Estados Unidos comenzó el retorno del doble de centroamericanos por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entre 80 y 100 personas se devolvían a diario en promedio. Recordamos que Estados Unidos está enviando a México migrantes que están en espera de su asilo político o esperando este proceso para que el gobierno de los Estados Unidos puedan aceptarlos como refugiados. Pero bueno, ahora el día miércoles se entregó al Instituto Nacional de Migración 200 personas que solicitaron asilo político en Estados Unidos y que representan un incremento en las personas devueltas de parte de Estados Unidos a México y que esperarán su resolución en la frontera mexicana. Recordemos que se hizo un tratado con Estados Unidos debido a todo este tema de migración y el tema arancelario, y una de las cosas que dijo exactamente Estados Unidos, que ya se había dicho desde antes de llegar a este acuerdo, que yo se los había hecho en un video donde un juez federal determinó que todos los que quieran entrar a Estados Unidos y estén esperando su proceso en respuesta al asilo político tenían que hacerlo del lado de la frontera con México o del lado mexicano. Bueno, acaban de subir 200 personas, ya los retornamos, fue lo que dijeron. Explicaron que durante cada día se retornaban alrededor de 80 a 100 personas. Desde el 21 de marzo pasado, Estados Unidos comenzó a retornar a centroamericanos por Ciudad Juárez, y hasta el miércoles sumaban 4.798 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador que han sido retornados por parte de las autoridades estadounidenses y que se encuentran esperando su proceso de asilo político. Bueno, señoras y señores, ¿esto cómo nos afecta? Pues bueno, ya había 4.000, casi 5.000 personas esperando su asilo político dentro del territorio mexicano, y esta cifra en las próximas semanas o en el próximo mes podría incrementarse hasta 3 veces. Imagínense cuántas personas centroamericanas migrantes van a estar esperando en el lado mexicano. Esto es una carga enorme, sobre todo para Ciudad Juárez, que es del lado donde están retornando a más personas, que pues bueno, si no hay recursos, si realmente no hay cómo atender a estas personas, esto creará un conflicto tarde o temprano. Ya se los estoy avisando, ya se los estoy diciendo, va a crear un conflicto con los migrantes, con las autoridades, tanto los migrantes que van a empezar a exigir que se les atienda, y el gobierno pues de Ciudad Juárez no tiene los recursos suficientes. Pero vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de México con esto, a ver cómo reacciona. Pero bueno, hablando precisamente del retorno de migrantes, vamos a ver esta noticia, pues aumenta el gasto para repatriar a migrantes. Aunque el gobierno federal no ha definido qué participación tendrá en el plan que ofreció a Estados Unidos, bueno, no ha definido totalmente, porque no es tonto de salir el presidente o representantes del gobierno a decir, ¿saben una cosa, amigos mexicanos? Pues en este plan migratorio, este acuerdo que hicimos con Estados Unidos, nosotros vamos a hacer todo por Estados Unidos, ¿verdad? Para reducir el éxito de centroamericanos. El Instituto Nacional de Migración enfrenta algunas crisis, como reducción de su presupuesto, incremento en el gasto para repatriar a extranjeros e insuficiencia de espacio en albergues para alojar a migrantes. Algo
que hemos dicho desde que entró la primer caravana. Dijimos claramente en un video que les hicimos en nuestro canal anterior. Miren, señoras y señores, la caravana acaba de entrar, el presidente y Olga Sánchez Cordero acaban de decir que van a generar empleo y que todos son bienvenidos a México. Esto va a generar, se los dije claramente yo con mi voz, con mi viva voz, que haya más migrantes que decidan venir hacia México, que más gente se anime, incitar a la gente a venir a México, lo que provocará en gastos muy grandes para el gobierno mexicano y para el Instituto Nacional de Migración, y a su vez no hay las instalaciones suficientes para albergar a tantas personas. Yo lo dije claramente y hoy se está cumpliendo. No hay espacio en los albergues para alojar a tantas personas. Realmente ya no hay presupuesto, no hay dinero para deportarlos. Muchos dicen, ay, es que hay que deportar a todos. Amigos, no hay un presupuesto para deportarlos. Esa es una de las problemáticas que está enfrentando al día de hoy el Instituto Nacional de Migración. Que no hay dinero para deportarlos y que están deportando poco a poco. Ahora, lejos de ser ese el mayor problema, uno de los mayores problemas es que el presidente de México sigue insistiendo en que todos los migrantes tienen derecho a venir y que se les dará empleo aquí. Si él está viendo realmente, o no sé si no está enterado, que no hay recursos, que está sobre lleno, que hay sobrecupo en los albergues, en las estaciones migratorias, y aún así sigue invitando a más personas a venir a trabajar a México. Yo creo que es algo completamente ilógico y que no debería estar pasando, y es una de las cosas que le he criticado muchísimo al presidente de México, porque las estaciones migratorias, les hemos enseñado imágenes, videos en donde se tienen que escapar, en donde están durmiendo uno arriba de otros porque no hay espacio. Eso sin hablar del estado en el que está la limpieza. Es algo completamente desastroso, señoras y señores. Pero bueno, ahí se los dejo como dato esencial, que está aumentando el gasto para repatriar a migrantes y que pues en poco tiempo ya no se va a deportar a nadie porque ya se acabó el recurso. Además de que hay más migrantes y está aumentando el gasto, pues el presidente y el gobierno de México les redujo el gasto como a todo. Están reduciendo el gasto en salud, están reduciendo el gasto para las instancias como el Instituto Nacional de Migración, están reduciendo el gasto en educación, están según combatiendo la corrupción y reduciendo el gasto en todas partes. Pero realmente, ¿para qué va a ser ese gasto? Pues para atender a personas migrantes, como ya lo dijo el presidente López Obrador desde su viva voz, que el avión presidencial se iba a vender y el dinero se iba a usar para el plan migratorio y para ayudar a migrantes. Cuidado, se está haciendo algo mal, y yo no digo que no debemos de ayudar, sí debemos de ayudar, pero se está olvidando el presidente López Obrador que él está gobernando en México y no en otro país. Bueno, y ya la última noticia, para irnos rápidamente porque ya duró mucho este video. Donald Trump acaba de confirmar que el acuerdo con México incluye un plan sobre tercer país seguro. Ustedes me comentaron, me dejaron muchos comentarios ahí en la cajita, en donde me decían, ¿qué piensas de esto, de que México será tercer país seguro? Hay muchas personas que decían, no, es que no va a pasar. E incluso el gobierno de México desmintió esto en algún momento. No se hizo tantos comentarios, pero sí por allí hubo un comentario de que esto era mentira. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo la mañana de este viernes que su acuerdo migratorio con México incluye un plan de tercer país seguro. Así otros esfuerzos para contener la crisis a la frontera entre las dos naciones pueden fracasar si esto no pasa. Bueno, señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos acaba de confirmar el día de hoy que ciertamente ese acuerdo que fue a hacer Marcelo Ebrard estipula que México tiene que ser tercer país seguro si quieren cumplir con este acuerdo y no quieren que
Donald Trump les ponga los aranceles. Bueno, al ser consultado por una entrevista en Fox News sobre el plan si incluye esa opción, en este caso de que México no pueda mermar el flujo de los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, Trump dijo, es totalmente correcto y eso es lo que va a suceder. Pues bueno, señoras y señores, básicamente lo que está diciendo Donald Trump es que si México no puede detener el flujo de migrantes en su frontera, pues se va a convertir en tercer país seguro para los migrantes. Pues bueno, los migrantes querían ir a Estados Unidos y al parecer apunta todas las cosas en que México será el destino de miles y miles de migrantes que están pasando la frontera sur. La figura de tercer país seguro supone que las personas que solicitan asilo en un país pueden recibir el mismo tipo de protección en otra nación considerada segura para aliviar los flujos migratorios del primero. A eso significa tercer país seguro, así que los beneficios que recibirían en Estados Unidos, México se los va a otorgar. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de lo que te he platicado en este video y de lo que está diciendo Donald Trump, que su tratado con México efectivamente tiene como prioridad que si México no puede detener el flujo migrante, se convierta en tercer país seguro y de esa manera los migrantes tengan acceso a todos los beneficios dentro de nuestro país. ¿Qué opinas? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago, recuerda suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Hasta el próximo video.